Hola amigos, ¿cómo están? Aquí con ustedes su amigo GK y bueno, ahora estamos con la segunda parte de la historia del Yugi. Nos sigue acompañando nuestro amigo Tony. Tony. Y pues bueno, ahorita nos va a platicar cómo fue su experiencia, más que nada en el 2004, después de, vaya, el torneo del 2003 y la Banlist. Y bueno, ¿qué seguiste jugando después de esa Banlist? ¿Seguiste con el mismo deck? ¿Buscaste nuevas opciones para armarlo o ya de plano jugaste otro deck? No, en ese momento, ya cuando pues, fue la rotación del cartón por completo y los formatos, cambié el deck por completo. Me dediqué al primer arquetipo que te comenté, a los Archifiends, que en sí había mucho soporte para los demonios, todavía me acuerdo. Entonces, eso fue mi primera impresión. Dije, pues se me hacía un buen deck. Pero como dependían uno del otro, pues no te ponías a pensar todo lo demás que tenías. Pero sí, cambié de deck, armé los demonios y como siempre con los staples que estaban de moda. Todavía teníamos Darkhold, Heavy, ya sabes, lo básico, pero sí. Pero aún así muy manchadas. Eran cartas demasiado pes. Tú lo has visto hasta la fecha, están baneadas y dudo mucho que regresen. Si regresan con la rata, solo se pueden regresar, güey. Sí, sí, eran cartas muy pasaditas de las. Demasiado. Y por ejemplo, ahí ya había más expansiones o seguían con las mismas expansiones, seguían con. No, ya en ese momento, bueno, todavía en lo que abarca del 2004 al 2005, sacaron otros 5 sobres, que ya fue Pharaoh Servant, Pharaonic Guardian, ¿cuál eran los otros? El Dark Crisis y el Invasion of Chaos. El Invasion of Chaos, güey, estaba bueno. Eso fue lo que otra vez vino a dar todo el soporte y a darnos cartas más rotas todavía de los que estaban acá. De esas expansiones, ¿cuáles recuerdas que eran las más rotas? De Pharaon era pues, el Jinzo, Hellpomber, güey. Estaba también la jarra. No, esa jarra es vieja, la de Fiber Jar. Estaba también. ¿Cuál otra? Veamos. La restricción de los 1000 ojos y el Exodia Necros. El contrato con Exodia que se jugaba, que mandabas todo Exodia al cementerio y ya ganabas con el Exodia Negro, ¿no? El contrato con Exodia. Pues nada más era lo más roto, pero como siempre, ya sabes, precios elevados en los naipes y nada más. ¿Y cuándo fue cuando jugaste más o menos tu primer regional? Fue como por esa temporada en el transcurso a mediados yo creo del 2004, que por cierto me fue fatal, güey. Yo sabía, estaba consciente que como estaba el formato, o sea, yo te digo, yo casi en ese momento tuve como que me consideraba novato, no estaba tan inmerso así de como En el tal juego. en el juego. Entonces yo fui a mi primer regio como por eso era mediados de año. Perdí todas, creo que gané una y eso porque Se dropeó. tal vez igual y sí, ¿eh? No, pues me tocó un deck demasiado fun. Y pues el mío también se puede decir que era fun, pero sí, fue mi primera experiencia grande, por así decirlo. A pesar de que perdí todo, me fui muy emocionado porque, pues por lo mismo de que era mi primer regional. O sea, ver jugadores de todos No lados de la como. República y decir, ay, por eso. Y fue de igual manera ahí en el DF. Sí, fue en el DF. Mi primer regional fue en el Distrito Federal. ¿Y de igual manera tenían el mismo nombre que ahorita, regionales, o tenían otro nombre? Lo único que cambió en ese momento, los regionales sí han sido regionales, pero en ese momento existían los torneos de Hobby League, que después fue el torneo amigo, y los sneak peeks, que es lo que se jugaba. Yo jugaba también torneos de Hobby League, estaba padre, te daban tu promo por entrar. De hecho, todavía conservo mi primer promo, que es el Marauding Capitan que tengo de Hobby League, que es mi carta favorita, que le tengo en un pedestal casi casi. Pero sí, extraño esos torneos. Y bueno, bueno, algunas personas no saben, pero ¿cuál es la diferencia de una carta de Hobby League? Porque, bueno, son un poquito más caras y son un poquito difíciles de ver. ¿Tú qué diferencia les ves? Y, bueno, para Ujú. que la gente conozca. Sí, sí, pues una carta de Hobby League a comparación de una foil actual es básicamente es una carta un poco más gruesa, tiene un brillo que le llaman Parallel, o sea que no ni siquiera es como el secreto, pero se ve más bonito, es como un holograma que lo mueves y se ve muy padre y son difíciles de ver porque como te digo, estamos hablando del 2004-2005, imagínate, estamos en el 2016, han pasado 11 años y encontrar cartas desde ese entonces es muy difícil. De hecho creo que en los torneos a veces las permiten. Hasta donde yo he estado, yo sí he llegado a jugar en regios con Royal Decree de Hobby League y no me han dicho nada, pero hay jueces que sí te cuestionan el uso porque como está más gruesa la carta, se llega a Puedes, sentir en el deck y puedes stackeártela, por así decirlo. puedes identificarlo un Ajá, puedes poquito más. identificarla rápidamente, exactamente. Ajá. Y, por ejemplo, esos torneos como el torneo amigo que comentas, ¿qué diferencia tenía un torneo normal o a un regional? Es que en el torneo amigo, en ocasiones, bueno, en los que me tocó a mí, eran gratuitos y te daban por entrar promos, o sea, te daban así que era como un draft. Te Ujú. daban tus naipes y tú armabas tu deck
con esas cartas que te daban, y por cada ronda que ganabas te iban dando más cartas. Es igual de los sneaks. Extraño esos tiempos, honestamente. Por ejemplo, en ese entonces un sneak peek, comprabas tu sneak, te daban tus 5 sobres y armabas tu deck. Se hacía un mini torneo. Por cada ronda que tú ganabas te daban un sobre adicional a los que habías comprado. Entonces imagínate, digamos, armas tu deck, te va súper bien. Son 6 rondas y ganas 6, son 6 sobres extra para ti. O sea, prácticamente otro sneak peek gratis. Exactamente, y eso ya no se hace, no sé, manejos de, tal vez de la compañía, no lo sé, pero se dejó de hacer. Eso estaría muy padre, ¿eh? Bueno, animaría más a más jugadores a lo que son los sneak peek y haría el juego más, bueno, más entretenido. Pues fíjate que en ese entonces muchos entraban por eso, muchos añoraban esa, o sea, a pesar de que no te considerabas un pro como tal, ibas a los torneos porque bueno, al sneak peek porque era la emoción, o sea, decías, todos teníamos como que la misma oportunidad de ganar, ¿me explico? Por lo mismo de que todos vamos a armar nuestros mazos dependiendo a lo que te salga. Sí, o sea, no era como ya llevo el tier 1 y voy a ganar. Exactamente. Ganar. O sea, juegas básicamente con lo que sacaras en los sobres. O sea, si tenías buena suerte, entonces ibas a tener un mazo OP para ganar en el sneak. Si tenías mala suerte, pues ni modo. Entonces sí, por eso eran más divertidos esos torneos. Bueno, a mí me gustaba mucho ese torneo del sneak peek. Sí, porque le metías, vaya, con un poquito más de variedad al juego. Y también era para pensarlo un poco más, porque no cualquiera sabes. No podías armarlo así como que, pues le meto las más fuertes. Armarlo de puro mono pesado, pero pues también tenías que poner como tu sinergia para saber cómo van a responder las cartas y armar bien el deck. Sí. Así es. Sí, pues básicamente más o menos eran las 45 cartas, lo de un deck. En ese momento se armaban, te decían que mínimo 20 y se jugaba a 4000 puntos de vida. Exageradamente encontrabas decks de 30 cartas, honestamente. Porque casi te ibas por lo básico, 20 cartas rápido y acaba rápido el juego. O sea, antes no había ese límite como de mínimo 40 cartas. Sí te ponían el límite. Bueno, en ese entonces tienes razón, no existía el límite. Podías tener ¿cómo te puedes tener un deck de 100 cartas? A mí me tocó ver en torneos así locales, los que llegaban con montículo así de su deck de que casi 80 cartas. Robar y era una estupidez, pero sí, porque no existía como tal un límite. Solo en el sneak te decían que podían ser mínimo 20 y máximo 40, que era como que lo que salía en todos los sobres. Sí. Entonces, ¿lo mínimo que puedes jugar eran 20 cartas o...? Pues sí, porque básicamente con menos de 20 no puedes hacer nada, honestamente. Pero sí, el mínimo eran 20, o sea, pero pues obviamente nadie un mazo con 20 cartas. Era como que tener la base, pero nada más. Necesitas como que un apoyo. Así es. Y ya después lo ajustaron, supongo que a 40 mínimo, ¿no? Ya para que, eso ya fue todavía en estos años, muy acá como por el 2006, me parece, 7, cuando me pusieron a poner como que una regla de máximo 40 o así, o 60, me parece. Sí. Bueno, por ejemplo, ahí las banlists, ¿cómo se manejaban? ¿Eran igual que hoy, de que son cada 3 meses? Bueno, ya es más que nada. En ese momento... No, en ese momento me acuerdo que las banlists eran, si no me equivoco, 6 meses. Eran cada 6 meses. Iban sacando el banlist. Entonces me acuerdo que en ese momento el campeón mundial del 2004 fue el del Caos. Que traía todo, ya sabes, el Breaker, Maga de la Fe, Didi Warlady, todo ese tipo de cartas que estaban un poco rotas. O sea, siempre se basaban, te digo, en ese momento no era así como que... No se basaban en el control del campo, era más como que decks agresivos. Y tú tenías que jugar defensas como Chivos, Waboku, Creature Swap, eran más agresivos los tiempos de esos decks. Y sí, la decklist era el banlist, perdón, era cada 6 meses aproximadamente. Entonces ya más o menos ahí tenías noción, o ya comenzaron a tener noción los jugadores de que iban a prohibir y se podían a veces, digamos, como prevenir lo que es hacer esta. Exactamente, sí, exactamente, era como actualmente se hace. En ese momento, como ya sabías que el margen de tiempo era de 6 meses, y cada 2 meses salía una expansión nueva, entonces tú ibas viendo de tus expansiones de atrás y las de ahorita, por lógica te ibas, lo nuevo no creo que lo prohíban, que ha habido casos, bueno, muy remotos, pero decías, lo nuevo no creo que lo toque, te ibas regresando y decías, de esto, ¿qué es lo más roto? Por ejemplo, no sé, digamos de Metal Raiders, un decir, pues, no sé, tenemos... ¿Qué podemos decir de ahí de Metal Raiders? Un Solemn Judgment. No, pues eso se me hace muy roto. Igual y sí. Ya te vas haciendo de una idea de qué es lo que las cartas que son más indispensables para un deck o para otro y se va a prohibir. Y eso es como se hace lo más que nada. Igual, ¿no? Supongo que te das cuenta por los decks que estaban topeando y así. Exactamente, o sea, yo te digo, en ese momento
Ya, yo como todavía no teníamos el alcance tecnológico que tenemos ahorita, me acuerdo que en ese entonces, incluso yo para saber los precios de las cartas compraba una revista que se llama Cartas de Combate, que hablaba Sí, de... recuerdo que venía una revista y venían los precios Ajá, así de las cartas. venían desde Magic, Yu-Gi-Oh, Mitos y Leyendas, todavía empezaba Mitos y Leyendas y obviamente y otros juegos que ya no existen, pero sí, compraba esa revista y no había una propagación como tal del juego organizado, o sea, era muy difícil saber, no, pues en tal regional ganó tal. Ahorita no sé, están jugando la final y en media hora ya sabes en Facebook quién ganó. Ujú. Pero en ese momento pues todavía no teníamos el alcance tecnológico. Sí, sí. Entonces sí era como que ir viendo cada semana tu revistita para irte actualizando. Ah, no, pues es Ajá. esto, o esto es lo que vale y así. Y sí, pues prácticamente la revista es la que te decía los precios de las cartas y lo que iban a banear. Obviamente sabías que lo que más caro estaba es lo que más se usaba Sí, sí. y te dabas la idea de que, pues van a prohibir estas cartas, entonces voy a empezar a deshacerme de ellas. ¿Sí? Sí, sí. Pues lo que normalmente se hace más o menos hoy en día. Ajá, muy pocos lo hacen, o sea, todavía tenemos jugadores que tú sabes que, es que me gusta mucho el deck y no sé qué tanto empedernidos o que tienen la solvencia para compro lo que sea que toquen, pero sí, Sí, así sí. se hacía. Esa era nuestra forma de prevención del banlist en ese momento. Oye, Tony, ¿y había algo que se llamaba preferencia? Bueno, algo que se llamaba preferencia. Que el juego no estaba Sí, tan organizado y me decía, bueno, yo tenía entendido que la preferencia era algo como que una desventaja a veces para los jugadores, porque igual no estaba como que, 100% como que regulado a las cadenas, a una secuencia de cadenas. exactamente, es que en ese momento como tú lo estás comentando, como no estaba tan organizado en cuanto a la resolución de cadenas en ese momento o de efectos de cartas, a veces no teníamos un juez como tal que nos pudiera auxiliar, entonces dábamos preferencia a la prioridad al jugador en turno para que resolviera las cadenas como él quisiera, que es lo que todavía existía, la prioridad que le llamaban. Ya ves que eso se fue hace pocos años. Entonces, en lo personal pienso que en ese momento, cuando dijeron que se iba a quitar la prioridad, yo pensé que iba a ser, o sea, te molestabas, ¿no? ¿Cómo es posible que van a quitar la prioridad? Que no sé qué. Pero ahora que lo veo, así como están los formatos, como han salido las cartas, está bien que no esté la prioridad, fíjate, porque hay cartas muy cerdas que con prioridad harían cosas peores, honestamente. Te puedo poner un ejemplo rápido para no atorarnos tanto en esta pregunta. En ese momento, digamos que tenías, jugabas Lightborn y bajas un dragón del juicio. Sí, y yo tengo mi campo lleno. Actualmente, si tú bajas tu dragón, te puedo responder con botomles, con cartas que no tenían el sumo, pero que destruían al monstruo y ya me salvo. Pero en ese momento que existía la prioridad, tú bajas a tu monstruo y si te respondía, no sé, con botomles o torrential o cualquier cosa, tú puedes encadenar tu efecto como prioridad y volabas todo el campo y... Como si fuera un efecto de que cae y dispara inmediatamente. Exactamente, como si fuera un efecto de ignición como el de la rosa. Exactamente. Entonces tú diste, cuando te caía tu mono, yo podía responder sí, pero tú tenías la prioridad de disparar tu efecto y entonces de todas formas yo iba a perder todo mi campo. Sí, no tenía ningún caso. Exactamente, y te digo, en ese momento cuando lo ves así, piensas que es algo injusto, que dices, no, es que cómo la van a quitar, que no sé qué, pero al momento de que te digo, actualmente que veo los formatos, digo, sí, está bien que esté así, que se quede así por lo que queda del juego, honestamente. Sí. Y pues bueno, esta sería la segunda parte de lo que es la historia del Yugi. Y bueno, nos estamos viendo en próximos videos. Aquí se despide con ustedes su amigo GK. Tony. Nos vemos.